Esperanza de vida, desarrollando una estrecha comunión con Cristo. En esta ocasión, la vid verdadera. ¿Recuerdas el momento en que Jesús entró en tu vida? ¿Recuerdas ese momento, lo que experimentaste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando aceptaste a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? La Biblia dice que en ese momento, en el cielo hubo una fiesta. Se regocijaron los ángeles porque tú habías recibido a Jesús como el Salvador. Jesús no nos salvó para que nosotros viviésemos una relación de amor de cuando en cuando, sino que iniciáramos una relación con Él de amor que durara por toda la eternidad. El propósito de Dios en Cristo Jesús es estar con nosotros desde ese momento en que por primera vez le recibimos y hasta la eternidad con Él. Jesús empleó muchas ilustraciones para hablarnos acerca de eso. Las enseñanzas nos ayudan a entender las verdades espirituales que nosotros necesitamos acerca de cómo relacionarnos con Dios. Una de esas ilustraciones, quizás de las más hermosas, es la parábola de la vid y de los pámpanos, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 1 al 16. Esta parábola será el centro de los estudios que hoy estaremos iniciando. Sería fácil estudiar una parábola para alcanzar más conocimiento, pero el propósito de Jesús no era que nosotros tuviésemos simplemente conocimiento. Se trataba de enseñarnos acerca de una relación con Cristo. Y ese es el objetivo de esta parábola. Hoy, Jesucristo, como en el siglo primero, como con sus discípulos, el propósito de Él para nosotros es el mismo. Él quiere que nosotros aprendamos y permanezcamos en la vid. Veamos nuestro texto para el día de hoy. Juan capítulo 15, los versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La vid verdadera. Esto nos habla de entrada que todo lo que ocurre en nuestro mundo realmente no es más que un reflejo de lo que algún día será nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió así: ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces cuando estemos con el Señor, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy utilizamos figuras y Jesús usó representaciones para mostrarnos las verdades celestiales. A eso es a lo que normalmente le llamamos parábolas. Y esta parábola sobre la vid, Jesús la utilizó para transportarnos a la verdadera enseñanza que significa la relación con Dios. Yo soy la vid verdadera. Esta vid que Jesús usó como una ilustración nos habla acerca de la verdadera vid que está en los cielos. Realmente está hablando acerca de Dios y de Jesucristo. La experiencia de esta parte del misterio oculto puede ser comunicada e impartida solamente cuando Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos la comunica. No se trata de irnos a acercarnos nosotros con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades. Se trata de que el Espíritu de Jesucristo se revela en nuestras vidas y eso es lo que nos traerá la verdadera sabiduría para nosotros. Dios mismo en Cristo Jesús es quien se revela, es el que nos sale al encuentro para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros experimentemos y vivamos esa relación con Cristo Jesús. Él es el que se ha hecho presente ante nosotros. Jesús mismo solo puede revelarse a sí mismo.
Él da a su Espíritu Santo y abre nuestros ojos para que le contemplemos, abre nuestro corazón para que le podamos recibir y Él mismo debe de pronunciar las palabras para ti y para mí. Solamente cuando Jesucristo se revela, entonces la salvación ocurre y la transformación que nuestra vida necesita ocurre porque es Jesús el que está hablando. Y Jesús continúa diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él era la viña plantada por Dios. Todo lo que era e hizo lo debía al Padre. Jesús ubica su propio lugar. Él no va a usurpar el lugar del Padre. Él sabe que el labrador es Dios mismo, Dios Padre, y a Él le toca ser la vid. Y todo lo que Jesús hizo, procuró e hizo, trataba de hacer la voluntad del Padre y de servir de esa forma a su gloria. Él se hizo hombre para mostrarnos lo que cada uno de nosotros como criaturas debemos de hacer y ser para nuestro Creador. Él se hizo la verdadera vid para que nosotros pudiéramos ser verdaderas ramas. Él nos dio un ejemplo y esto nos va a enseñar dos verdades a partir de la experiencia de Jesús. Uno, absoluta dependencia y dos, absoluta confianza. A partir de estas dos enseñanzas, nosotros ubicaremos cuál es nuestro propio lugar en esta parábola. Jesús explica a sus discípulos. Respondiendo entonces les dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De la misma manera que la vid depende del labrador en cuanto al lugar en el que ha de crecer, en qué espacio y en qué lugar debe ser podada, y en qué espacio y en qué momento debe ser regada, eso lo hace el labrador. Cristo se sintió él mismo en ese sentido enteramente dependiente del Padre. Él sabía que él era la vid, Dios era el labrador. Esta dependencia absoluta tenía su contrapartida bendita en la confianza de que no tenía que temer nada cuando estás en comunión con Dios. No importa cuál es el camino, Él estará ahí. Tal vez recuerdas en el Salmo 23. No solamente en los momentos de gozo y de esplendor, sino aún cuando transitemos por el valle de sombra y de oscuridad, ahí también su vara y su callado nos infundirá aliento. Él va a estar ahí. Y por eso Jesús, en esa bendita confianza, puede entrar en la muerte y en la tumba y puede confiar en que es Dios el que le habrá de levantar de entre los muertos. Y Cristo va a enseñar a sus discípulos sobre estas características de rama, a depender y a confiar plenamente en Dios. Por eso nos llama a que nosotros seamos ramas. La misma raíz de toda la vida cristiana se halla en el pensamiento de que Dios es el todo en todos, de que nuestra obra es dar y dejarnos en sus manos. La gran falta a veces de la vida cristiana es precisamente esa, que cuando decimos que confiamos en Cristo realmente no es cierto. Confiamos en Cristo, pero a veces no de manera absoluta, como Cristo lo hizo para con su Padre. Confiamos en Dios, pero recurrimos primero a alguna otra cosa. Quizás primero tratamos de solventarlo por nosotros mismos antes de ponerlo primeramente en las manos de Dios. Se trata de ser ramas. Y una rama es simplemente un conjunto de fibras de madera que se extiende a partir de la vid con el propósito de traer fruto. Es de la misma naturaleza que la vid y tiene su vida y su espíritu con ella. Depende de la vid. La rama depende totalmente. La rama depende totalmente de la vid. La rama tiene solo un objeto, un propósito al cual se entrega por completo. Y esto es el traer fruto, el fruto que la vid espera que traiga. Ese es el propósito de la rama, permitir que a través de él la savia divina
se pueda transmitir y pueda entonces producir el fruto que Dios quiere. La vid celestial puede traer fruto a través de la rama cuando su savia atraviesa de ella. Por eso nosotros necesitamos depender totalmente para poder dar fruto, porque ese es el objeto por el cual fuimos puestos en esa vid verdadera. Hoy la lección acerca de esto habla de conformidad perfecta. La rama es exactamente como la vid, en todos los aspectos, de la misma naturaleza, la misma vida, el mismo lugar, la misma obra, el mismo objetivo. Ser ramas, ser significa ser como la vid, significa depender de él, descansar en la vid y que la vid con su savia nos alimente, nos transforme y nos haga producir fruto. Esta es la lección de la absoluta dependencia. La vid tiene sus reservas de vida, de savia y de fuerza, pero no para sí misma, sino para las ramas. Jesucristo no tiene un objetivo en sí mismo, está cumpliendo con el objetivo del Padre y el objetivo del Padre es que estas ramas sean alimentadas y que las ramas produzcan frutos. Las ramas no tienen ni son otra cosa que lo que procede de la vid y lo que la vid les imparte. Nosotros como ramas simplemente somos eso, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Quizás bien haremos cada uno de nosotros en decir, Señor, que la voluntad tuya perfecta se cumpla a través de mi vida. Pero llega la parte medular de todo esto, porque el ser ramas nos debe de conducir justamente a este punto. El fruto es aquello para lo que existimos. La rama existe para eso. Si la rama no lleva el fruto, el labrador habrá de quitarla. Pero no es el objetivo del labrador quitar ramas que no están produciendo, sino que cada rama produzca el fruto para el cual fue puesta ahí. Esa es la única razón para la existencia de la rama, la marca de ser una verdadera rama, la condición de que se le permita participar de la vida es con un solo objetivo, para que traigamos fruto para Dios. Quizás en este momento y surge, bueno, ¿y qué es el fruto? Tal vez nosotros podríamos pensar, bueno, yo el otro día di dinero, quizás yo ayudé a aquella otra persona, yo asisto puntualmente a la iglesia. ¿A eso se refiere el fruto? ¿Ese es el fruto que Dios espera de la vid? Algo que lleva la rama no es para sí misma, sino para el propietario. El fruto no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. No es lo que nosotros podemos hacer, sino el objetivo por el cual Dios nos plantó y nos está alimentando. Es producido con la savia que Dios nos ha proporcionado. Necesitamos por eso estar pegados a la vid, depender y permitir que sea Dios el que nos alimente en Jesucristo. Es dar fruto acorde con la voluntad de Dios y no con lo que yo quiero o con lo que yo puedo, sino con lo que la savia me está alimentando. Sirve para dar gloria a su nombre y por supuesto, ahí estamos también incluidos. Bendición a ese pueblo suyo. El fruto significa traer salvación de Dios en Cristo Jesús para los que aún moran en tinieblas. El fruto consiste en llamar a personas a que también tengan ese encuentro con Cristo Jesús, que ellos también dependan de la vid y que también ellos den fruto para gloria de Dios. El objetivo por el cual he sido miembro del cuerpo de Cristo es que la cabeza pueda usarnos a cada uno de nosotros para a través de nosotros llevar a cabo su obra salvadora. El objetivo por el cual Dios me ha hecho una rama es que Cristo pueda llevar su vida a través de mí. Nuestro objetivo en la vida cada día debe ser saber cómo desea Cristo que nosotros llevemos a cabo sus propósitos. Y los propósitos de Dios son amplios. Más fruto. El fruto es tan verdaderamente aquello en lo que Dios ha puesto su corazón. Seguramente recuerdas
aquel pasaje que cada cristiano conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, Dios en Cristo Jesús amó al mundo. Y ahí puso su corazón. Y de tal grado está involucrado en este proyecto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo para que esto pudiese ocurrir. Jesús lo hizo así, para que tú y yo pudiésemos experimentar vida. Pero no solamente para que experimentemos vida, sino para que permanezcamos en ella, en esa nueva vida que Jesucristo nos dio. Y no solamente permanezcamos, sino que nuestra vida dé fruto, para gloria de Dios. Más fruto. Esa es la palabra que nos hace pensar como iglesias y como individuos, que en muchas ocasiones estamos en peligro de permanecer satisfechos de nosotros mismos, pensando que ya hemos hecho la parte que nos corresponde. No nos quedemos contentos con la idea de que ya hicimos nuestra parte. Más de una ocasión escuchamos voces, yo ya hice esto, yo ya ayudé. Nunca nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo también cosecharemos, si no hubiésemos desmayado. Hay que hacer la parte que nos corresponde, pero nuestra parte que nos corresponde no termina sino hasta que Dios nos llama a su presencia, y aún en su presencia habremos de continuar adelante, alabando y glorificando a Dios. No estar satisfechos con nuestros esfuerzos en el servicio a Cristo, incluso a veces cuando nos digan que lo hemos hecho bien, sabemos siempre que lo podemos hacer mejor para el Señor. No nos contentemos con lo que ya hicimos. Dios nos diseñó y nos limpiará para que demos fruto. Porque aquellos que están empezando a dar fruto, dice este mismo pasaje, Dios los limpiará para que den más fruto. Pongámonos pues en sus manos. Y si hay defectos, permitamos que Dios nos limpie. Porque el objetivo es que demos todavía más fruto. Permitamos que Él haga las transformaciones que sean necesarias en nuestra vida y entonces nos permita llevar más frutos para gloria suya. Amén. Y que el Señor use nuestra vida para poder llevar fruto, el fruto que Dios quiere que cada uno de nosotros demos. Amén y amén.